Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Hoy os traigo un vídeo en el que voy a explicar un poco por encima, he hecho una especie de resumen selección de los principales puntos del programa electoral de Podemos. No sé si en esta ocasión se llamarán Podemos o Unidos Podemos, Unidas Podemos, creo que hacen coalición. En todo caso, el 28 de abril son elecciones generales de España y como creo que todo el mundo debería estar más o menos informado antes de votar, y todos deberíais votar, pues he decidido hacer un vídeo, si puedo y tengo tiempo, de cada partido más o menos relevante que hay actualmente en el país. Entonces, no sé si tendré tiempo de hacer el resumen de todos antes de las elecciones o no. Si no fuera el caso, bueno, continuaría después para que por lo menos sepáis cuál es la ideología o las propuestas de ese partido político también. En todo caso, voy a empezar con el de Podemos. Es muy extenso, tenía más de 200 puntos, unas 105 páginas o algo así. He intentado resumirlo lo que he podido. Espero que no sea demasiado coñazo. Y bueno, voy a empezar. Reducir la producción energética basada en combustibles fósiles a la mitad en 10 años y al 100%, es decir, utilizar plenamente energías renovables en 2040. Con esto se acabaría con todo tipo de energía, rollo carbón, gas, energía nuclear, etc. Y solamente se usarían energías limpias. Crear una empresa pública de energía. Cerrar todas las centrales de carbón antes del final de 2025 y todas las nucleares antes del final del 2024. Estas ideas de cerrar centrales o cerrar determinadas empresas, por decirlo de algún modo, determinadas sedes, puede hacer pensar a la gente que se perderían muchos puestos de empleo. Por eso ellos prometen que al hacer esto antes se asegurarían de crear 2 empleos con condiciones idénticas o mejores en la comarca en la que se cierre esa central por cada empleo que se pierda, y obviamente tendría prioridad de acceso la persona que fuese afectada por el cierre de la central anterior. Prohibir la mercantilización del agua. No sé muy bien si quieren decir exactamente que el agua sería gratis para todo el mundo, lo cual estaría genial. Yo entiendo eso, que no se utilizaría el agua como algo con lo que lucrarse, ya que es considerado por ello un derecho, por decirlo de algún modo, que debería tener cualquiera, todo el mundo. Rehabilitar al menos 500.000 viviendas al año por eficiencia energética, a través de métodos como aislamiento térmico, iluminación de bajo consumo, sistemas de agua caliente o calefacción adecuados y que funcionen correctamente. Esto permitiría un menor gasto energético y por lo tanto también un menor gasto económico. Que el 100% de los coches funcionen con energía eléctrica o métodos alternativos en el año 2040. Mejorar los transportes públicos, incrementar las rutas, la frecuencia de salida, interconectar mejor todos los pueblos y ciudades a través de trenes, etc. Y promover la utilización de transporte público como autobuses o métodos no contaminantes como bicicleta, patinete, cosas así. Una tarjeta única gratis para transportes colectivos para menores de 26 años, es decir, hasta esa edad podrías utilizar de forma gratuita los autobuses y transportes por el estilo. Después de esta edad, el precio máximo por trayecto sería de máximo 1 euro. Proteger a los taxistas con diferentes normativas, estableciendo requisitos temporales, espaciales, etc. para poder usar un servicio de vehículo con conductor. Factura de la luz más barata, tanto el término fijo como el precio por energía consumida. Protección y apoyo a agricultores y ganaderos, con medidas como por ejemplo establecer un precio mínimo por ley para sus productos. Proteger a los animales. Se bajaría el IVA de veterinario del 21% al 10% y el de alimentación de animales del 10% al 4%. Se elevarían las penas por maltrato y por abandono. Y además estarían prohibidos los espectáculos en que se maltratasen animales, y eso pues obviamente también influye a la tauromaquia, que ya no recibiría subvenciones ni nada por el estilo.
Más lucha contra la violencia de género, habría mayor vigilancia contra los agresores. También se invertiría en educación sobre la igualdad de género y se subvencionaría a las víctimas de forma que se asegurasen de que nadie se queda con una persona que la maltrata por dependencia económica o algo por el estilo. Instaurarían la paridad de sexos en administraciones públicas y organismos financiados públicamente. Ampliarían los derechos de las personas del colectivo LGTBI, creando leyes que evitasen la discriminación y que los hicieran estar más incluidos en la sociedad, por ejemplo, permitiéndoles directamente sin trabas el poder adoptar a niños y cosas así. Cobertura universal y gratuita para la escolarización de niños de 0 a 3 años, educación infantil. Sistema universal, público y suficiente de cuidados para las personas dependientes. Una jornada laboral de 34 horas a la semana, serían 7 horas de lunes a jueves y 6 los viernes, con un horario flexible más adaptable a las necesidades de cada individuo y obviamente sin reducción de salario. Permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, remunerados al 100% de 16 semanas cada uno, más 2 al año hasta llegar a 24 semanas por persona, que son unos 6 meses, creo, medio año. Luchar contra la brecha salarial mediante auditorías y sanciones. Fácil acceso a la maternidad escogida con inseminaciones in vitro y cosas así. También a los métodos anticonceptivos y a el aborto libre. Protección integral a menores que hayan sido víctimas de agresiones sexuales. Estos delitos ya no prescribirían, al menos hasta que la víctima cumpla 30 años. Invertir en investigación, desarrollo e innovación. Avanzar hacia una conexión a Internet de calidad y gratuita como derecho básico. Se supone que empezarían por bajar los precios y bueno, avanzarían hacia eso. Apostar por el sector del videojuego. Esto me interesa. Pero lo considerarían cultura, lo cual estoy bastante de acuerdo, la verdad. Prohibir que los partidos políticos puedan financiar sus campañas electorales a través de créditos de los bancos. Esto lo harían porque consideran que el único que tiene que tener poder sobre los partidos y sobre los que gobiernen el país, en definitiva, es el pueblo. Ningún empresario, ningún banco, nadie más creen que debería poder decidir sobre el país. Entonces, para evitar eso, creen que no debería ningún partido ser financiado a través de estas otras organizaciones. Recuperar los 60.000 millones del rescate bancario. Compromiso con la paz. Este partido, en teoría, educaría a la gente más por la paz y abolirían las armas nucleares y las armas letales autónomas, como pueden ser drones y cosas así. Evitar puertas giratorias. Luchar contra la corrupción. Supresión de los aforamientos y de la inmunidad legal del rey. Eliminación de los privilegios de los cargos electos durante su mandato y después de su mandato. Reformar la ley electoral para que una persona equivalga a un voto. Reconocer el sufragio universal, es decir, el derecho a voto a partir de los 16 años. Mayor participación ciudadana. Más opciones para que la gente pueda decidir, más referéndums, una democracia más activa y si el gobierno elegido no cumple con las expectativas del pueblo, con diferentes mecanismos podría revocar su elección y a través de un referéndum decidir si quieren que sigan o no gobernando el país. Legalizar la eutanasia, cerrar los CIEs y asegurar un camino más seguro para que los migrantes puedan llegar a España de forma legal. Evitar que haya más muertes en el Mediterráneo. Su idea es que haya 0 muertes en el año 2020. Luchar contra el racismo a través de educación y leyes diversas. Fin de las leyes mordaza y también de la criminalización contra las ofensas a los sentimientos religiosos y por injurias a la corona. Defenderían la libertad de expresión y de opinión. Prohibirían supuestamente los contratos temporales de menos de un mes y la concatenación de contratos. Es decir,
hacer que finalice un contrato y empieces otro, siempre temporales, uno detrás del otro, sin llegar a hacerte nunca fijo. Se supone que después de 6 meses en la empresa pasarías a ser fijo directamente. Las prácticas de estudios estarían remuneradas y sus jornadas máximas serían de 5 horas. Prevalecería la validez de los convenios de sector por encima de los convenios de empresa. Intentarían alcanzar un sueldo mínimo interprofesional de 1.200 euros al mes. Actualizarían las pensiones al IPC y aumentarían el salario que ganarían las pensiones no contributivas y las mínimas. Las personas en edad de jubilación podrían elegir los años de cómputo para el cálculo de sus pensiones, es decir, no tendrían por qué ser los últimos años cotizados, sino que podrían elegir cuáles querrían que valiesen para su jubilación. Garantizarían el derecho a la vivienda, controlarían los precios del alquiler y crearían un parque de viviendas públicas de alquiler social. Prohibirían desahucios sin alternativa habitacional. Crearían una especie de renta básica universal para la gente que no tuviese un trabajo o ninguna otra subvención, que sería de 600 euros al mes por adulto y que podría ser de hasta 1.200 euros dependiendo de las personas que tengan a su cargo. Reducirían las listas de espera y mejorarían la calidad de sanidad. El dentista sería gratuito para cosas básicas como revisiones, como empastes, limpiezas, cosas por el estilo. La universidad sería pública y gratuita y también los ciclos formativos. Acabarían con las llamadas al 902, que tienen una tarificación añadida. Crearían un impuesto para las grandes fortunas. Establecerían un IRPF más justo en el que las rentas más altas tuvieran que colaborar más, es decir, contribuir más, y las rentas más bajas contribuyesen menos. Establecerían un impuesto a la banca. Bajarían el IVA de más alimentos y bebidas no alcohólicas y de los productos de higiene femenina, que supongo que se referirán a compresas, tampax y cosas así, del 10 al 4% y subirían el de los productos de lujo en un 4%, quedándose en 25%. Eliminarían la exención del IBI, es decir, del impuesto sobre bienes inmuebles de la Iglesia. Harían que los peajes fueran más baratos o, a ser posible, gratuitos. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya resultado interesante. En el próximo vídeo tengo intención de hacer lo mismo, pero con el partido de Vox. Si os habéis quedado hasta aquí, muchísimas gracias por verme. Espero que sigáis ahí por mucho tiempo. Si os ha gustado, dadle like y por favor suscribíos al canal. Muchas gracias. Bye, hasta pronto.